De acuerdo con los resultados que obtuvo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 35.644 personas fueron asesinadas en México en 2020, lo cual equivale a 97 vidas perdidas cada día, cada una de las cuales amerita esclarecimiento, justicia y compensación para las víctimas. Por tal motivo, mis compañeros Carlos Yevgeny, Eric Ordóñez, Rodrigo Neri, Gio Soriano y quienes habla Vanessa Salgado, hemos trabajado en equipo para realizar un modelo econométrico que nos permita saber qué influyó a nivel municipal en los homicidios en México durante el año 2020. El 28 de octubre se publicaron las cifras de defunciones generales con corte al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué se puede observar en estas cifras? ¿En qué entidades se observan acumulaciones o tasas preocupantes para su población? ¿Qué determina que haya mayores índices de violencia en determinadas entidades? ¿Cómo se vinculan ciertos grupos demográficos según su género, índice de marginalidad, densidad poblacional, nivel de educación, entre otros? Con base en la información contenida en el certificado de defunción, el INEGI compiló no menos de 59 variables que contienen las características sociodemográficas de cada persona fallecida y las circunstancias de su muerte. En este proyecto seleccionamos 5 variables. Dadas las cifras de homicidios en el país, encontramos ciertas coincidencias en los lugares con mayor índice de homicidios. Estas características van desde condiciones geográficas de las cuales se derivan situaciones en que la práctica de una economía es casi nula, municipios con acceso limitado a recursos como el agua, hasta condiciones de precariedad derivadas de prácticas delictivas. Dado que nos encontramos en un país en el que las prácticas delictivas, condiciones de precariedad, condiciones ideológicas o de idiosincrasia son casi omnipresentes, escogimos las variables índice de marginalidad, densidad poblacional, educación, seguridad y desempleo, ya que son las características de mayor peso que no solo presentan correlación, sino también causalidad. El modelo propuesto es el siguiente, el cual consta de 5 variables independientes y una variable dependiente, de las cuales tenemos el índice de marginalidad. Es una medida, resumen, que permite diferenciar entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. El cálculo del índice de marginalidad involucra la construcción de indicadores de carencias o déficit en educación, vivienda, ingresos monetarios y en la distribución de la población. De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, las probabilidades de que una persona cometa un delito se incrementan entre un 4 y un 10%, donde existen menos oportunidades de empleo derivado de una crisis económica. Un estudio hecho comprobó una fuerte correlación entre la tasa de desempleo y el incremento del crimen. Los años en que aumentaba el desempleo, aumentaba el crimen, concluyendo que las políticas económicas que promovían el empleo mejor remunerado eran las más efectivas para combatirlos. Según un estudio hecho en 2004, se descubrió que la educación accesible a los sectores de menores ingresos elevaba las oportunidades de empleo y al mismo tiempo disminuía los incentivos para delinquir. Sus investigaciones demostraban que los jóvenes que abandonan sus estudios, sobre todo en secundaria, son los más propensos a cometer diversos delitos. De acuerdo con los resultados del 28º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, 67.8% personas de la población de 18 y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 73.4% y al 71.3% de marzo de 2020 y septiembre de 2019 respectivamente. Al respecto, 35 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a marzo de 2020. 24 tuvieron reducciones y una tuvo un incremento. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.7%, mientras que para los hombres fue de 62%. Finalmente, la distribución de la población de un país no es igual en todas las áreas. En algunas zonas se concentra mayor parte de la población, como es el caso de las capitales de los estados o las zonas portuarias. El INEGI da a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 correspondientes al cuestionario básico, que ofrece información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales. Además, da cuenta de las viviendas y algunas de sus características. Llegamos al cálculo de los estimadores beta, pero antes de calcularlos, veamos qué son, de dónde salen, para ahora sí saber cómo estimarlos o cómo se estiman. Para llegar a esto, primero explicaremos el modelo de regresión lineal simple para llegar al modelo de regresión lineal múltiple. El modelo de regresión lineal simple nos habla de 2 variables, la variable explicada y la variable explicativa. Esto es una variable y en función de una variable x, que podemos
denotar como y igual a f de x. Pensar que esta relación es buena nos hablaría de un modelo determinista, pero evidentemente no vivimos en un mundo determinista, por lo que tenemos que considerar otros factores que nos darán o nos arrojarán un modelo y igual a beta 0, que llamaremos intercepto, más un beta 1 por nuestra variable explicativa x1, más un término de error u en el que se meterán o se considerarán los demás factores que no se meten en este o que no se están considerando en este modelo. Este básicamente es un modelo de regresión lineal simple, nos habla de dos variables y se considera un término de error y un número base que es el intercepto. Para llegar a un modelo que sería y igual a un beta 0, que es el intercepto, más, y aquí notamos que tenemos una misma estructura, pero con una diferencia de que ya tenemos más betas y más variables explicativas, x2, x3, así hasta xn, y seguimos conservando nuestro término de error u. El beta 0 lo podemos pensar como un término, un número base, un número del cual se va a partir en el caso de que las demás variables explicativas sean 0. Más adelante lo explicaré mejor en la interpretación de las betas. Por ahora veremos cómo estimar nuestro estimador beta 0, la estimación de beta 0. Nuestro beta 0 estimado va a ser el promedio de nuestras observaciones y menos nuestra estimación de beta 1 por la variable explicativa x1 menos nuestra estimación de beta 2 por nuestra variable explicativa x2, así sucesivamente hasta nuestra beta estimada n por nuestra variable explicativa n menos un término de error u. Pero estas betas 1, 2, así hasta n, ¿cómo se estiman? Para ello veremos la estimación de beta j, lo veremos de una forma general o la generalización. La estimación de estas betas ij o beta j estimada la vemos como sigma desde i igual a 1 hasta n de r gorrito j de i por nuestra variable i sobre la suma o sigma desde i igual a 1 hasta n de r gorrito j de i al cuadrado, teniendo un r gorrito j de i igual a la observación j de i menos la estimación x j de i. Esta parte x r gorrito j de i la veremos como las xji que no están relacionadas con el resto de las observaciones. Ahora sí, sabiendo las fórmulas de cómo se estiman, veamos nuestro programa. Bueno, nuestro programa ya lo hace sistemáticamente, se calculó, se programó para que se hagan estas estimaciones y nos arrojan los coeficientes betas. La constante beta, que es el intercepto beta 0, nos arroja un valor de menos 1.6423. Para nuestro beta 2, que está relacionado con el índice de marginalidad, esa sería nuestra variable explicativa x1, nos arroja un valor de 0.1035. Para nuestra estimación beta 2, tenemos una variable x2 que nosotros consideramos densidad poblacional. Aquí nos arroja un valor de 0.0498. Para nuestro beta 3 nos da un valor de menos 0.0599, que corresponde al gasto en educación por parte del municipio. Para nuestro beta 4, que es igualmente gasto, en este caso en el tema o en el sector de seguridad, nos arroja un beta estimado 0.4612. Y para nuestra beta 5, que es el nivel de desempleo, nos arroja un valor de menos 0.0064.
Todos estos valores están en base log-log, por lo que daremos las siguientes interpretaciones. Y aquí llegamos a las interpretaciones de los estimadores. Para el beta 0 o el intercepto, como ya lo había mencionado, es nuestro número base, o sí lo podemos pensar como el número base o el número mínimo que habrá de homicidios en esta población, dado que los siguientes variables explicativas sean 0. En este caso tenemos un número menos 1.6423. Esto nos dice que habrá menos 1.64 homicidios en la población. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí tiene mucho sentido, ya que nuestras variables explicativas son índice de marginalidad, gasto en educación, gasto en seguridad, desempleo, y la que nos da certeza de que está bien calculado nuestro intercepto es nuestra variable X2, que es densidad poblacional, perdón. Pensando que nuestra densidad poblacional sea 0, o sea que no haya ningún habitante en esta población, nuestro intercepto, nuestro número base o nuestro número mínimo de homicidios es menos 1, sería negativo. Entonces tiene sentido que sea negativo, dado que no existirá ninguna persona. Para nuestro índice de marginalidad, los siguientes betas se pueden pensar como el nivel o el porcentaje en el que se ve afectado nuestra variable explicativa. En el caso de beta 1, si el índice de marginalidad incrementa en 1%, se tendrá un incremento de 10.35% en los homicidios. Para nuestro beta 2, si la densidad de población incrementa en un 1%, se tendrá un incremento de 4.98% en los homicidios. En el gasto de educación, que es el que sigue, si su gasto en educación incrementa en 1%, se tendrá una disminución, dado que nos dio negativo, del 5.99% de homicidios. En la siguiente variable, que es el gasto en seguridad, tenemos ahí algunas conjeturas, algunas hipótesis, ya que el modelo nos arroja que si el gasto en seguridad incrementa en un 1%, se tendrá un incremento, incrementarán los homicidios en un 46.12%. Esto nos habla, tenemos varios caminos. Uno, el principal, es que nuestra base de datos hayamos tomado mal los datos, tengamos ahí un error nosotros en la captura, o algo que no nos sorprendería. Nuestra hipótesis es que el gasto en seguridad no afecta en nada en el número de homicidios, o mejor dicho, el que un gobierno o un municipio incremente su gasto en seguridad no va a asegurar que los elementos de seguridad ejerzan o hagan un mejor trabajo. Esto lo podemos ver o se podría explicar con cosas como la corrupción o desvío de recursos, muchas cosas que no podemos asegurar, pero siguiendo o confiando en que hayamos hecho una buena captura en nuestra base de datos y nuestro modelo sea correcto, nuestro modelo tenga pues cierta significancia o cierta veracidad, nuestra interpretación nos arrojaría más a que el que un gobierno o un municipio haga cierto gasto en seguridad no garantiza que la ejecución de la justicia o la buena implementación de la seguridad se lleve a cabo. Después llegamos al término de desempleo, que nos dice que si el desempleo incrementa en un 1%, se tendrá un incremento del
una disminución del 0.64%. Esto es despreciable, es casi insignificante. Por lo que nos dice que esta variable de desempleo no es explicativa o bien no afecta mucho a nuestro modelo. El que nos diga si es explicativa o no, lo veremos más adelante con las estimaciones de elasticidad. Hola amigos y amigas, aquí me presento, soy Carlos Yevgeny Piedante Espinosa y aquí voy a explicarles un poco de cómo fue la realización del programa para nuestro modelo de regresión lineal sobre los homicidios que hay en los diferentes municipios de México. En esta ocasión utilizamos lo que es Google Colaboratory, lo cual es un repositorio para poder realizar código en Python de manera online y que sea pues más fácil y sencillo todo lo que se vaya utilizando, ¿no? Luego aquí a continuación podemos observar, tenemos lo que sería el apartado de poner el código, pero es muy importante primero que nada cargar los datos de nuestra base de datos. En nuestro caso utilizamos Excel, un CSV. Importamos nuestras librerías, en este caso pues tenemos la librería de Pandas y NumPy, para gráficos tenemos Matplotlib y Seaborn, y luego para procesar el modelo, es decir la parte de regresión lineal, tenemos lo que es CPy, del apartado de CPy, lo que es Stats, ya sean diferentes como Person R, el coeficiente de correlación de Person, en general Stats, y también tenemos lo que es el apartado de sklearn, también nuestro linear model de sklearn, que es para hacer la regresión precisamente, etcétera, ¿no? Las dos más importantes son Stats Models y sklearn. Luego cargamos de nuestra base de datos, que era, como les dijimos, un CSV de Excel. Cargamos nuestra base de datos como un data frame, el cual aquí lo podemos estar observando. Sin embargo, este data frame es el completo, el cual tiene variables que no vamos a utilizar ahorita. Entonces asignamos a lo que es a nuestra variable X mayúscula del data frame, seleccionamos únicamente lo que son las variables que vamos a utilizar para el modelo: índice de marginalidad, densidad, educación, seguridad, desempleo. Algunas, como ven, están con el guión bajo sublog, ya que las logaritmizamos para que todo quedara en términos porcentuales. El desempleo y el índice de marginalidad ya estaban en términos porcentuales anteriormente. Y luego tenemos lo que es pues los homicidios totales, también logaritmizados, para que todo el modelo a la hora de hacer la interpretación sea únicamente de forma porcentual. Y aquí nada más imprimimos que sí, en efecto, tengamos las variables que le estamos solicitando. Y llegamos a lo que sería el apartado de la regresión lineal con el sklearn, y le agregamos a nuestro beta 0 el intercepto. Aquí beta S es un arreglo donde van a estar todos nuestros coeficientes betas, y el R2 pues es el valor de nuestra R2, ¿no? Nuestra R cuadrada. Y posteriormente también ponemos unas predicciones que ya nos otorga sklearn para generar una matriz de predicciones, ¿no? Con los datos que tenemos, obviamente, y el modelo. De esta forma aquí podemos ver que imprimo lo que es un poco el modelo, nuestro beta 0, nuestro arreglo de betas, y lo pongo de una forma que sea un poco pues más visual, como estamos acostumbrados a verlo en forma de suma con las variables y los betas. Y luego tengo aquí los valores predichos, que ahorita mismo pues no va a ser muy útil que lo veamos, ya que esto va a ser mejor con otros gráficos que tenemos a continuación. Aquí de la misma librería sklearn importamos lo que es el mean squared error, que es para ver cuál es el error con respecto de nuestras variables real contra nuestras predicciones, ¿no? El RMC, y nos vemos que nos da de 0.50. Eso quiere decir que en promedio se desvía 0.5 lo que serían nuestras predicciones de nuestro valor real. Esto es significativo porque recordemos que estamos hablando en términos porcentuales, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos netos, 0.5 sería bajito, pero en términos porcentuales puede ser significativo, pero eso lo veremos en las conclusiones de lo que es este video y todo nuestro proyecto. Posteriormente yo utilizo aparte otra librería para hacer regresión que me parece más interesante, que es la librería de Stat Models. Lo que le hago es que le digo: oye, tengo este data frame X y quiero que le hagas una regresión lineal, o LS, ¿no? Ordinary Linear Regression, y nos otorga un sumario de muchos resultados. Este es más completo, ya que nos otorga lo que podemos ver aquí es el R cuadrada también, pero también nos otorga el R ajustada,
nuestro p-value del estadístico f, el cual es pequeño, eso es bueno para el modelo. Y también nos otorga, además de los coeficientes, cuál es su error estándar y el estadístico t, que nos va a servir mucho para poder descartar posibles variables. Sin llegar a fines de conclusión, podemos dar rápidamente que, por ejemplo, el p-value del coeficiente beta del desempleo es significativo. 0.7 es bastante alto. Digamos que en este caso tenemos lo que sería la hipótesis nula de que el coeficiente beta no tiene relación con los datos, entonces, o con el modelo más bien. Entonces no podríamos rechazar esa hipótesis nula con un p-value de 0.79, casi 80%, pero por ejemplo para el de seguridad sí. Entonces bueno, ahí son más datos que obtenemos. Luego también imprimimos aquí lo que son los coeficientes, en lo que sería un intervalo de confianza para los coeficientes de un 95%, y también igual un intervalo de confianza del 95%, pero para las predicciones, no para los coeficientes beta. Aquí tenemos lo que es el error del test modelo, que es el mismo que hicimos anteriormente, el RMSE, pero con el stat models que acabamos de ver, y nos da pues técnicamente idéntico, cosa que se esperaba. Y luego aquí lo que hacemos es imprimir una matriz de correlaciones que únicamente nos va a servir para ver cómo son estas variables con respecto entre sí mismas. Lo más útil yo creo de este apartado es que con la librería Seaborn, toda esa matriz de correlaciones podemos verla en este gráfico, que pues nos va a ser de mayor utilidad a la hora de interpretar. Al fin y al cabo, esto únicamente es para ver cómo son las correlaciones entre las variables. Esto no nos sirve o no es un indicativo de nada para el modelo, ya que recordemos que correlación no implica causalidad. Continuamos ahora con lo que sería, imprimimos lo que es la distribución de todos nuestros datos, ¿no? De nuestras variables. Entonces la distribución de nuestras variables, tenemos aquí a la derecha en azul lo que es la distribución del índice de marginalidad, como podemos ver va en aumento. Luego tenemos lo que sería la distribución de la densidad poblacional en morado, la de la educación, la cual está muy concentrada en cierto punto. Tenemos también lo que es lo de la seguridad y el desempleo. Únicamente es la distribución de los datos, que esto simplemente nos sirve para tener una forma más visual de ver los datos y cómo es su distribución. Sin embargo, llegamos aquí al apartado, en mi opinión, más interesante a la hora de interpretarlo, que es las gráficas de residuos. Primero que nada definimos una variable que es residuos, que es igual a las predicciones menos nuestros valores reales, y en este caso es para ver cómo son los residuos contra nuestras predicciones, ¿no? De esta forma podemos observar que aquí, bueno, se hace unos subplots, en este caso una figura con unos ejes, unos subplots que simplemente son varias gráficas, con un total de 3 filas y 2 columnas, es decir, vamos a tener un total de más o menos 6 gráficos, en realidad son 5, pero pues para que se completara. Y pues por dar un ejemplo, aquí ponemos lo que es el scatter para los residuos, también delimitamos nuestros valores máximos y mínimos para que la escala quede fácil de interpretar, densidad, histogramas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el QQ-plot, que simplemente ploteamos, o bueno, graficamos más bien lo que sería nuestra gráfica de cuantiles teóricos contra cuantiles que obtuvimos de los datos, y etcétera. Aquí tenemos lo que sería la gráfica del valor predicho contra el valor real. Como podemos ver, es significativo, porque ya habíamos visto que teníamos un R cuadrada algo bajo, o más bien algo significativo, sí, bajo. Pero bueno, aquí tenemos lo que son toda la gráfica de residuos. Aquí a la derecha tengo los residuos del modelo, son algo altos. Tenemos la distribución del modelo, los cuantiles, ¿no? Aquí vemos que en general lo que es concentrados al centro son bastante buenos, pero conforme te acercas a las esquinas, pues tienden a irse a la izquierda o a la derecha. Y también tenemos lo que serían los residuos del modelo de la predicción. Como podemos ver, todos estos datos nos están dando una idea de que en general nos hacen falta quizá variables por implementar, pero eso no significa que nuestro modelo no esté siéndonos de utilidad, ya que podemos obtener un montón de conclusiones, como lo veremos a continuación en esta presentación que les realizamos en video. Así es que por mi parte sería todo. Este es un breve resumen de lo que se hizo en el programa. Claramente no es una clase de programación, pero bueno, esperemos que pueda servir para futuros proyectos. Nos vemos. Ahora hablaremos respecto a los cálculos de estimadores. Primero hablaremos respecto a la desviación estándar de los errores. Lo que nos mostró nuestro programa es que nuestra
todas nuestras variables estaban por debajo del 10%. La única que llegó como a tener una pequeña variante fue seguridad con el 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto de la parte de arriba como hacia abajo, a un lado o al otro, del lado que lo veamos, las variables siempre estuvieron de acorde a la línea recta que nosotros dibujamos y no hay mucha diferencia entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que simplemente son buenas para nuestro proyecto. Si hubiera sido, por ejemplo, educación en un 50%, no nos hubiera servido de nada. Entonces, nada más demostramos que nuestras variables son necesarias y las importantes o las más adecuadas para llevar a cabo nuestro proyecto. Con respecto al coeficiente de R cuadrada, simplemente, a pesar de que es bajo, nos puede demostrar que explica el 30% o casi el 30% de los homicidios que suceden en los municipios que nosotros escogimos. Entonces, a pesar de que es una tasa muy pequeña, de cierta forma lo consideramos algo bueno. Respecto a la desviación estándar de las betas, igual si nos damos cuenta, los errores llegan a ser un poquito notorios. Por ejemplo, en el caso de seguridad es el 46.12, pero en este caso no nos afecta del todo, sigue siendo de cierta forma variables adecuadas. El error estándar nos enseña que el 50.98% puede cubrirlo en nuestro programa. Igual en el caso de los errores estándares simplemente nos indica qué tanta diferencia hay respecto a la línea recta con la cual nosotros realizamos nuestro proyecto. Entonces, a partir de estos cálculos de estimadores, nosotros nos sentimos felices y satisfechos de las variables, ya que no nos demuestran de ninguna forma que no son las adecuadas. En dado caso de que hubiera sido una variable no adecuada, hubiéramos llevado a cabo la hipótesis nula. Que por ejemplo en este caso, a pesar de que el desempleo se muestra de forma negativa y en el otro caso se presenta en un 2.4%, a pesar de eso, nos sentimos a gusto, ya que es la única que de cierta forma consideramos en hipótesis nula y más adelante lo vamos a explicar. Bueno, ahora empezaremos con el análisis de sensibilidad. Ok, lo que pueden ver en esta diapositiva es nuestro modelo de cómo quedó. Y lo que estamos buscando en nuestro análisis es la elasticidad de nuestro modelo. Aquí tenemos nuestras 5 variables independientes. Y para entender un poquito más esto, lo que queremos buscar es qué pasa cuando nuestras variables aumentan. Por ejemplo, si el desempleo aumentara, nos preguntaríamos, ¿los homicidios también? Pues sí, y es lo que queremos llegar. Pero, ¿qué resultado nos va a aparecer? Nos va a aparecer qué tanto aumenta, pero de forma porcentual. Eso es muy importante. Entonces, abajo tenemos nuestro modelo de homicidios. Yo lo que quise dar a entender es que ahora van a aumentar nuestras variables. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Para eso, vamos a la siguiente diapositiva. Dada la muestra, la estimación del efecto ceteris paribus del índice de marginalidad, ya que es porcentual, nuestro beta 1, que es 0.1035, se interpreta como la elasticidad de los homicidios ocurridos por el índice de marginalidad de los municipios más importantes de los estados de la República Mexicana. Esto es, si el índice de marginalidad aumenta un 1%, los homicidios aumentarán aproximadamente el 0.1035%. Ok, ¿cómo calculamos este beta 1? Ok, esta va a ser la variación porcentual de los homicidios, que es nuestra variable dependiente, sobre la variación porcentual del índice de marginalidad. Y así nos da nuestro beta número 1. Ahora, para el beta número 2, tenemos que nuestro beta
número 2 es 0.0498. Estos datos los pueden observar en el modelo. Al momento de hacer su análisis de elasticidad, nos dice que representa la semielasticidad de los homicidios ocurridos por la densidad poblacional. Esto se interpreta como que, ceteris paribus, si la densidad aumenta, en promedio habrá 4.98 más homicidios. Lo cual sí suena lógico, pues si hay más índice de marginalidad, pues obviamente va a haber un poco más de homicidios. Aquí en esta variable pues no tiene mucho sentido, pero de todas maneras se hizo el análisis. Nuestro beta 3 tiene un valor de 0.0599. Esto representa la similaridad de los homicidios ocurridos por la educación. Esto se interpreta como que, ceteris paribus, si la educación aumenta en promedio, habrá 5.9 más homicidios. O sea, está tratando de decir que si yo le meto más, ahora sí que educación a mi municipio, habrá más homicidios, pues no es muy lógico, ¿no? Entonces esto pues no se toma mucho en cuenta. Y va a pasar lo mismo con nuestro beta 4, que es lo de la seguridad. Si yo, por ejemplo, ahí dice, si la seguridad aumenta, si aumenta y ocurre, habrá un promedio del 46.12%, o sea, va a haber más. Entonces, si yo le meto más seguridad, habrá más homicidios, pues no cuadra, ¿verdad? Pero esta sí es muy importante. La de beta 5. Esta nos dice que habrá, si ocurren más desempleo, habrá más homicidios. Y lo cual es cierto. Aquí dice que beta 5 representa la semielasticidad de los homicidios ocurridos por el desempleo. Esto se interpreta como que si el desempleo aumenta, en promedio habrá 64% más homicidios. Y pues, como se observa, este dato tiene mucho sentido. Ahora hablaremos respecto a la inferencia sobre PI, p-value y t-student. Para el caso de la variable de índice de marginalidad, el PT nos indicó que tenía un 96.5% de correlación en cuanto a nuestra principal variable. Entonces, nos indica que solamente el 3.5% no puede, de cierta forma, explicarlo nuestro proceso. Entonces, para el caso de la índice de marginalidad, no es necesario tomar en cuenta la hipótesis nula, ya que esto evitaría, en vez de ayudarnos, nos perjudicaría. Y, por ejemplo, si lo vemos desde un claro ejemplo, los lugares donde hay menos inversión para educación, seguridad u otras cosas, son aquellas en las que hay un poco más de homicidio. Para el caso de densidad de la población, la PT nos indicó que tenía un 75% de correlación, que quiere decir que el resto es algo que no nos está explicando el proyecto, por lo cual de cierta forma también tenemos que ignorar la hipótesis nula y concentrarnos solamente en esta variable. ¿Por qué? Porque 75% es demasiado alto y si nosotros decidimos agregar la hipótesis nula, esto va a hacer que nuestro programa, en vez de aumentar, disminuya. Entonces no nos es útil de cierta forma. Si lo vemos desde un punto de vista, aquellos lugares en donde no hay mucha población son los que menos dinero nos invierten. Entonces, pues de cierta forma hay menos posibilidad, ya sea de trabajo, de educación, de cualquier otra cosa, de vivienda. Entonces eso nos afecta. El siguiente punto es densidad. Nuestra PT nos demostró que el 87.7 tiene la correlación con nuestro proyecto. De igual forma, no sería adecuado tomar en cuenta una hipótesis nula, ya que el porcentaje es muy, muy alto, casi el 90%. Y si lo vemos de cierta forma, está relacionada con las dos anteriores, ya que la marginalidad y la densidad de población está de la mano de educación. Como lo vemos en un simple ejemplo, las personas que son foráneas y tienen que venir a estudiar a la ciudad porque no hay muchos recursos para la educación.
La seguridad. La PT nos enseñó un 100% de correlación. ¿Qué quiere decir? Seguridad y el tema de homicidios van muy de la mano, ya que entre menor sea la seguridad, más va a aumentar la tasa de homicidios, de cierta forma. Y de cierta forma lo digo así porque a la hora de hacer nuestro proyecto nos arrojó como que hay una que otra incongruencia que decía que si aumentaba la seguridad iba a aumentar la tasa de homicidios, pero esto se debe a distintos factores. Podría ser una de ellas la falta de seguridad, que mucha gente se queda el dinero, la corrupción u otras cosas. Y el desempleo. Este PT nos demostró un 21.8 de correlación. En este caso, como es un porcentaje demasiado bajo, podemos llevar a cabo la hipótesis nula, ya que el desempleo y los homicidios no van de la mano según lo que nos demuestra nuestro proyecto. Y llegamos a la parte final, a las conclusiones. En general consideramos que desarrollamos un buen proyecto, ya que realizamos una selección de variables que nosotros en un principio considerábamos que eran no nada más estaban correlacionadas, sino que también eran explicativas. Entonces, esto lo podemos ver en nuestras variables, en nuestros resultados de nuestras interpretaciones. En el estimador p-valued nos arroja que la mayoría de nuestras variables resultan explicativas. Nuestro único talón de Aquiles, si lo podríamos decir así, que tuvimos en nuestro proyecto es la beta 4, que nos dice el estimador p-valued que es altamente explicativa. Sin embargo, tuvimos ahí algún detalle, ya que nos dice que en un incremento de un 1% en el gasto de seguridad, tendremos un incremento en nuestros homicidios, lo cual se debería de pensar a la inversa. En su momento, en la interpretación de los estimadores beta, ya se presentó algunas posturas que tenemos respecto a estos resultados que tenemos en el coeficiente beta 4. Puede ser, hay una posibilidad de que hayamos cometido algún error en la captura de los datos. Esto lo descartamos porque realizamos la búsqueda, realizamos algunos cambios en el programa. Se tomó bien las capturas de los datos, se logaritmizó la información de manera adecuada, los signos los revisamos todo y al parecer está todo funcionando de manera correcta. Entonces nos queda o nos cobijamos en la idea de que el gasto en seguridad o el gasto que realice un cierto gobierno en el tema de seguridad no garantiza que los elementos de seguridad realicen de manera adecuada su trabajo. Ya, como lo menciono, ya en su momento en la interpretación de los coeficientes beta, de los estimadores beta, se presentaron estas posturas. La beta 5, que es la tasa de desempleo, nos arroja un p-valued alto. Nos dice que que no es muy explicativa esta variable. Nuevamente, desde que realizamos la interpretación de los coeficientes beta, ya habíamos considerado que esta variable podría ser insignificante o despreciable, dado a su baja, muy, muy baja inferencia que tendría en nuestro modelo. En general, sacando o quitando estas dos variables,
situaciones que tuvimos. Consideramos que tenemos un buen proyecto. La elección de las variables fue buena. Tenemos una buena estimación de datos. Nuestros cálculos son correctos. Tenemos buenas interpretaciones. Nuestros análisis de sensibilidad son buenos. Nos arrojan una buena confiabilidad de nuestro modelo. Se podría decir que tiene una trazabilidad correcta. Si podríamos resumir lo visto en este modelo, creemos que un buen modelo o una buena forma de ver cómo disminuir los casos de homicidios o la tasa de homicidio. Creemos que evidentemente se tiene que educar, se tiene que apostar por la educación. Teniendo una mayor educación, se tiene una población mejor estructurada. En general serían nuestras observaciones sobre nuestro modelo. Creemos que es buen modelo. Obviamente, como todo, se puede perfeccionar, se puede mejorar. Sobre el modelo de regresión lineal múltiple, creemos que es una herramienta muy útil. Nos servirá mucho en nuestra vida laboral. Y no solamente en la vida laboral, en la vida en general, es una herramienta la cual nos puede permitir encontrar puntos en los que se pueda mejorar socialmente hablando, y pues laboralmente nos abrirá muchos caminos. Por nuestra parte sería todo. Mis compañeros y yo les agradecemos el tiempo prestado para escucharnos. Les agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias.